Hola de nuevo, es hora de empezar con un tema que ha sido un verdadero dolor para muchos practicantes no nativos del inglés, pronunciación. Lo sé, porque mi lengua materna es español, que pronunciar correctamente en inglés es difícil. Muchos de los sonidos que se requieren no existen o no son equivalentes entre estas dos lenguas. Por lo tanto, nuestra pronunciación es débil o incorrecta y eso en ocasiones nos detiene de crecer. Podría ser tu caso que tienes un buen nivel de inglés pero no te atreves a hablar por la inseguridad de pronunciar incorrectamente. Toma nota y prepárate para conocer todos los elementos necesarios de una buena pronunciación. Estoy seguro que este viaje te ayudará a hablar con confianza y a saber por qué y cómo pronunciar, entonar y acentuar correctamente en cada caso. Estás en Certified English y de aquí en adelante seré tu coach particular para que puedas alcanzar tus metas de certificación y nivelación en general. Cada semana tendrás información relevante, precisa y práctica de cómo prepararte para alcanzar tus metas en inglés. Así que suscríbete para que juntos lleguemos a la meta. Estos son los conceptos que necesitamos entender de manera general para poder comunicarnos y entendernos en próximos videos. Los conceptos los aprenderemos en inglés, ya que mientras más avancemos en el curso será mucho más sencillo identificar cada uno de ellos. Empecemos con Phonetics. La fonética es la parte de la lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos del habla. Se utiliza para analizar y describir los sonidos individuales que se utilizan en un idioma, así como las reglas que gobiernan sus combinaciones para formar palabras y frases. La fonética también se utiliza para la enseñanza de un idioma extranjero, justo como lo hacemos nosotros, la transcripción del habla y la resolución de problemas de pronunciación. Vowel sound. Los sonidos vocales son producidos por la vibración de las cuerdas vocales sin restricción del paso del aire por el tracto vocal. Las vocales crean un sonido resonante y vibratorio. Consonant sound. Un sonido consonante es un sonido producido mediante la obstrucción o restricción del flujo del aire. Los sonidos consonantes son los sonidos que se utilizan junto con los sonidos vocales para formar las palabras y las frases en el habla. Los sonidos consonantes también se denominan consonantes o consonantes impuras. Diphthong. Un diptongo es una secuencia de dos vocales, donde una de ellas es débil, también conocida como vocal débil o semivocal, y la otra es fuerte, también conocida como vocal fuerte o vocal auténtica. Estas dos vocales se pronuncian juntas en una sola sílaba y no pueden ser divididas en dos sílabas diferentes. En inglés, los diptongos se representan fonéticamente con dos sonidos vocales como I o A. Es importante mencionar que en algunos idiomas, como es el español, existe el concepto de hiato, que es la combinación de dos vocales distintas en una sola sílaba, pero son consideradas dos vocales y no dos diptongos. El stress. En phonetics se refiere al énfasis o prominencia que se le da a ciertas sílabas en una palabra. En español le llamamos acento. Finalmente, la intonation. La entonación se refiere a la variación en el tono, la altura y el ritmo de la voz al hablar. La entonación se utiliza para dar significado a la expresión del habla y puede indicar el estado emocional del hablante, la intención comunicativa y la estructura gramatical de la frase. Como has notado, hay muchos elementos involucrados en una buena pronunciación y es importante que conozcas las partes que se requieren para alcanzar el nivel de pronunciación que siempre has querido. Empecemos con las vowels. En inglés hay 12 sonidos que podemos dividir en short vowels y long vowels. Short vowels incluye sonidos como A as in cat, E as in bed, I as in hit, O as in hot y U as in hot. Long vowels incluye sonidos como A as in mate o A, E as in met o meet, I as in I, O as in note, U as in mood. Es importante considerar que el concepto de short vowel y long vowel no siempre se refiere a la duración del sonido, sino a la calidad y la posición del sonido en una palabra. Como has notado, al comparar las vocales entre inglés y español, verás notorias diferencias. Mientras que en español solo tenemos A, E, I, O, U, en inglés son 12 sonidos y solo 3 sonidos son equivalentes, por lo tanto tenemos una cierta desventaja vocal. Afortunadamente esto tiene solución y la conoceremos más adelante. Los consonants son aproximadamente 24 sonidos que incluyen stops, fricatives, nasals, liquids y approximates. Stops bloquean el flujo del sonido como sucede en p y k. Fricatives se producen por el estrechamiento parcial de la vía aérea en la boca, lo que causa fricción en el aire que se expulsa. Por ejemplo, y Los nasals son sonidos producidos por el aire expulsado a través de la nariz, en lugar de a través de la boca, como sucede con los sonidos y
Los liquids son un tipo de sonido consonántico que se caracteriza por el flujo de aire continuo a través de la boca sin una obstrucción completa ni un estrechamiento significativo en la vía aérea. Por ejemplo, r. Las consonantes están más relacionadas con el español, sin embargo, hay algunos sonidos que no existen en él. Aquí están los ejemplos más notorios de las consonants. Después, desarrollaremos cada sonido con detenimiento, ejercicios y explicaciones más específicas para que puedas entender, practicar y con el tiempo domines de forma natural. En los sonidos stop tenemos sonidos como p, k, fricatives como f, v, nasals como liquids como ra, approximates como wa, ye. Observa cómo el sonido se representa. Cuando veas diagonales o slashes, nos referiremos al sonido. Los símbolos que se encuentran en medio de los slashes se les conoce como phonemes o fonemas, y los podemos encontrar en diccionarios y algunos libros. Los diphthongs son sonidos vocales que se producen cuando la lengua cambia de posición durante la pronunciación de una vocal en una palabra. Los diphthongs se representan con la combinación de dos vocales. En inglés existen 8 diphthongs. Aquí puedes ver algunos ejemplos de cómo aparecen y cómo se representan en phonemes. El stress puede cambiar el significado de las palabras. Al igual que el español, las palabras pueden ser stressed en la primera, segunda o última sílaba. El stress se refiere al énfasis o prominencia que se le da a ciertas sílabas. El stress puede hacer la diferencia entre dos palabras cuya escritura es la misma, pero su pronunciación cambia su significado o word class. Aquí te dejo el video para que veas qué es un word class. Hay varias formas de indicar el estrés en una palabra. La más común en símbolos fonéticos es colocar un pequeño punto o línea antes de la sílaba stressed. Ve el ejemplo en pantalla de la palabra permit. Primero, en el stress en la primera sílaba suena así, permit, y con el estrés en la segunda sílaba suena así, permit. Aquí tienes unas palabras cuyo estrés cambia su significado y word class. Toma un diccionario y observa los símbolos fonéticos para que puedas determinar el estrés. Toma en cuenta que el cambio de significado no solo se debe al estrés en una palabra, sino también al contexto y al uso. Intonation. La entonación es la variación en la altura o tono de la voz al hablar. Se utiliza para expresar diferentes emociones, enfatizar palabras clave y para indicar el final de una oración. La entonación también puede ser utilizada para indicar preguntas o afirmaciones en las oraciones. La entonación es una parte importante de la comunicación verbal y puede tener gran impacto en la comprensión y el significado de lo que se está diciendo. En inglés hay algunos patrones que podemos dominar: rising intonation, falling intonation, falling rising intonation y rising falling intonation. La intonation indica el énfasis en partes específicas de una oración para indicar sorpresa, contraste, incredulidad, etc. La intonation es muy importante porque puede indicar la actitud del hablante, sus emociones, intenciones y en general hace del habla más interesante y comprensiva. El humor también puede crearse en quiebres que permiten el doble sentido. La lengua inglesa tiene muchísimas variaciones y dialectos que alteran la pronunciación general. Ahora, la migración también está provocando cambios en la pronunciación y en el uso de la misma lengua. En este curso nos enfocaremos en la pronunciación estándar y sus reglas generales. También considera que tu lengua materna juega un papel preponderante al momento de producir sonidos correctamente. A lo largo de los años de práctica y de haber trabajado con la pronunciación de niños, adolescentes y adultos, puedo confirmarte que puedes mantener tu acento regional sin importar cuál sea y aún así producir sonidos correctos. Como nota importante, no caigas en la trampa de aquellos que dicen «quiero hablar como un nativo». Incluso los nativos tienen errores de pronunciación y por si fuera poco, hay nativos de la lengua inglesa en todas partes del mundo. Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda, Australia. Simplemente el concepto de hablante nativo está mal comprendido de forma extensiva. Enfócate en producir sonidos correctos, lo cual es más importante que competir con un nativo o con una persona cuya lengua materna es diferente o incluso con aquellos que llevan años practicando y mejorando su pronunciación. Otro fallo muy común es pensar que el inglés británico es mucho mejor que el inglés americano. En realidad, ambos sistemas son correctos, solo son diferentes. Tú eres libre de escoger, practicar y desarrollar el que más te agrade. Ambos son correctos.
solo si son consistentes y no los mezclas. Antes de irnos, aquí tienes la práctica que necesitas para repasar los elementos de esta lección. El código de la izquierda es para que presentes el juego en clase o con tus amigos. En la derecha tienes el código para un juego individual. También tienes los links en la descripción por si estás usando tu smartphone y no puedes escanear. Diviértete, disfruta, aprende y comparte. Este es el primer video de un viaje que hemos empezado para mejorar tu pronunciación. Poco a poco nos adentraremos en todos los elementos junto con sus ejercicios y explicaciones para que seas todo un experto mientras mejoras. Verás que tener la pronunciación que siempre quisiste es posible. Comenta si tienes alguna duda, visita este otro video que tiene información relevante para tu certificación o nivel en general. Certified English, English for your goals.